la clase pasada estuvimos hablando acerca de las cuentas. Entonces las cuentas que vienen siendo, las cuentas vienen siendo los nombres, los nombres pues que se le dan a cada una de las operaciones, de manera que utiliza la contabilidad para llevar en forma sistemática todas esas operaciones que diariamente hace una empresa. Entonces, estuvimos viendo lo que era una cuenta T y además de eso, cómo era la clasificación de las cuentas. Acuérdense que las cuentas, entonces hay unas cuentas que van, ¿cómo se llama? Cuentas de balance que son eh, activo, pasivo y patrimonio, que son todas estas que están en la parte izquierda, y además unas cuentas que son transitorias, que son ingresos, gastos, costo de venta y costos de operaciones. Entonces, ¿por qué nos hacen esa clasificación? ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Es que hay unas cuentas que se van a estar en el balance general o en el estado de situación financiera y hay unas cuentas que se van a utilizar ¿para qué? Para el estado de resultados. Entonces anoten esto porque esto lo van a necesitar ahora que vayamos a hacer un ejercicio y ya vayamos a aplicar. Se van a dar cuenta que tienen que tener claro qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso, qué es gasto, qué es costo, para saber diferenciar. Entonces, que estos conceptos queden claros. Si tienen alguna duda, profe, no sé qué es activo, profe, no sé qué es, díganlo y ahí lo vamos aclarando nuevamente. Entonces ya vimos cómo era el comportamiento. Entonces, hay unas cuentas que aumentan desde el débito que viene siendo la parte izquierda, es decir, débito y crédito, o debe y haber. Entonces, la parte, hay unas cuentas que crecen del lado izquierdo y hay unas que disminuyen del lado derecho. Entonces, si yo crezco del lado izquierdo, pues disminuyo del lado derecho. Si crezco del lado izquierdo y viceversa, lo contrario. Entonces, ¿y cómo así que crece? Pues, palabra quiere decir que me va aumentando el valor de la cuenta o me va disminuyendo. También tenemos pues las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Las cuentas nominales o de estado de resultados son ingresos, gastos y costos. Entonces, la vez pasada también mencionamos algo que es el catálogo de cuentas. ¿Qué es el catálogo de cuentas? Son los códigos que se les dan a las cuentas. Entonces ustedes van a ver que hay unos códigos que van a empezar por 1. Todos los códigos que empiecen por 1 son activos. Estos términos ya tenemos que tener diferenciado qué es activo. Los códigos que empiezan por 2, pasivo. Los que empiezan por 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costo de venta. 7, costos de producción. 8, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Estas 8 y 9, pues no las vamos a abordar tanto acá, pero son unas cuentas que son más que todo nominales. Entonces, cuando hablamos de activos, tenemos que ver que los activos, cuando los organizamos, en los códigos hay 9 clasificaciones de activos. ¿Cómo así? Hay 9 clases de activos. Hay un activo que es disponible. Entonces, inversiones, cuando hablamos de disponibles, ahí es donde van lo que es caja y banco. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo utilizar enseguida. Inversiones, todas las inversiones que tenga la empresa, deudores, las cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, que quiere decir que también tenemos activos que son intangibles. Tenemos diferidos. Diferidos son aquellos cuando yo pago, hago o cuando yo hago un pago por adelantado, yo tengo un activo. ¿Por qué? Porque ese pago por adelantado yo no lo voy a usar en el mes que lo hice, sino que eso para mí viene siendo un activo. La clasificación 18, otros activos, de pronto alguno que no haya encajado en el anterior, uno lo mete aquí en la 18
y valorizaciones. Entonces, dense cuenta, señores, que hay varias clases de activos. Tenemos que tener claro qué viene siendo un activo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer un ejercicio no lo vayamos a darle comportamiento como una cuenta diferente. También tenemos en el 2 lo que son pasivos, obligaciones financieras. Si cuando hablamos de obligaciones financieras son todas esas deudas que tenemos con quién, con las entidades financieras. En este caso puede ser bancos, corporaciones, todas las entidades financieras que estén catalogadas en ese rubro. Proveedores, cuando yo le debo a un proveedor. ¿Cómo así un proveedor? Es esas empresas o esas personas que me proveen ya sea materia prima, equipos o cualquier activo que yo necesito para mi empresa. Cuentas por pagar. Si tengo la clasificación de todo lo que yo tengo por pagar, también viene siendo un pasivo. Impuestos, gravámenes y tasas. ¿Por qué están pasivos? Porque hay veces que los impuestos yo no los pago enseguida, sino que yo tengo que pagar un impuesto, pero como el plazo es hasta diciembre, hasta el año que viene, hasta enero, entonces yo todavía no lo pago. Obligaciones laborales también, porque hay una parte de los salarios que yo no pago enseguida. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo no pago enseguida las vacaciones, yo no pago las primas. Eso yo lo pago cuando la persona la salga a disfrutar de esas vacaciones o de esas primas. Pasivos estimados y provisiones diferidos, otros pasivos y reservas técnicas. Entonces, todas estas clasificaciones, la idea que es, no es que ustedes se la aprendan, pero sí tengan claro qué compone un activo, qué compone un pasivo. Y aquí entonces decíamos que la cuenta de patrimonios tenemos capital social, que es el aporte que hacen inicialmente los socios, superávit de capital, reservas, revalorización del patrimonio, ¿cómo así? Esto, lo que yo invierto, eso se va valorizando, resultado del ejercicio es las ganancias que me dan el estado de resultados de ejercicios anteriores, también toda esta información que se va acumulando ahí en, de ejercicios anteriores, de periodos anteriores y superávit por valorizaciones. Entonces todo esto va aquí en la cuenta de patrimonio y también entonces habrá una cuenta de ingresos que unos ingresos son operacionales y no operacionales. ¿Cuáles son los ingresos operacionales? Los que yo tengo de mi actividad misional. Por ejemplo, un hospital, los ingresos operacionales son aquellos que tiene por prestar servicios médicos. ¿Cuáles son los no operacionales? Un ingreso adicional que tengan ellos, que puede ser el alquiler de un local. Ellos no se dedican a alquilar locales, pero sino que tienen un ingreso por el alquiler de un local. Entonces son no operacionales. Y después tenemos lo que son los gastos. Gastos de administración, operacionales, no operacionales, impuestos de renta, ganancias y pérdidas. Entonces tenemos también en la clasificación los costos que es el costo de ventas y prestación de servicios, costos de producción, porque esto depende de la actividad de la empresa. Dense cuenta que hay unas actividades que son las que se dedican a la venta y comercialización, lo incluyen como costo de venta y prestación de servicios y costos de producción, los costos de prestación de servicios de salud. Cuentas de orden deudoras, entonces todo esto son derechos contingentes, deudores fiscales en contra. Estas cuentas, como yo les digo, acá pues no la vamos a abordar porque no es el objetivo del curso. Entonces, vamos ya a ver como tal los asientos contables. Entonces aquí, señores, es bueno que prestemos atención, que preguntemos cualquier cosa, miremos, identifiquemos por qué, porque esto es un ejercicio que ustedes primera vez que lo van a ver, algunos ya han tenido experiencia, los que hay cuando vieron contabilidad, algunos vieron contabilidad en el colegio, algunos que no, pero entonces para que ya identifiquemos cómo es los asientos contables. Entonces, ¿cómo se empieza la contabilidad? La contabilidad se empieza porque yo tengo que llevar de una manera ordenada
llevar toda la información económica, movimientos comerciales de mi empresa. Entonces, para eso, cada vez que se da una operación comercial, una operación económica, yo tengo que hacer un asiento contable. Entonces, y en ese asiento, número al asiento, fecha de operación, explicación de la operación y denominación de las cuentas. Entonces, vamos a ver qué es un hecho contable. Compra de mercancía. Vayamos, compra de mercancía. ¿A quién le vamos? Yo voy a leer todos esos hechos contables y ustedes me dicen qué significa. Compra de mercancía. ¿Cuándo compra mercancía un negocio o una organización? Eso, ¿por qué es un hecho contable? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que la compra de mercancía es un hecho contable? Buenos días, profe. Buenos días. Porque sale dinero de la empresa para la compra de ese insumo. Exacto, porque cuando yo compro la mercancía sale dinero de la empresa. Venta, muy bien, gracias. Venta de mercancía. ¿Por qué es un Porque hecho se contable? recibe dinero, profesor. Exacto. ¿Por qué? Porque yo vendo mercancía. Igual venta de servicios. ¿Por qué es un hecho contable? Porque también se recibe dinero por intercambio de un servicio. Exacto. Pago de servicios. Servicios Sale públicos. dinero, profesor, de la empresa por el pago de Pago los de, servicios. pago de una deuda. También está saliendo dinero por Igualmente, el pago de la deuda. Adquisición de un activo. Se recibe dinero, pero por medio de activos. Ok. Aporte de socios. también se También se recibe recibe dinero. dinero. Exacto. Dese cuenta entonces, pago de cuota de un crédito, pago de nómina, ingresos por venta de servicios, gastos de transporte, pago de impuestos, todos estos, por lo general, aquí el común denominador que mencionamos es dinero. Sin embargo, hay operaciones que no necesariamente son en efectivo o son de dinero, pero ni legalmente son hechos económicos, que de pronto no están aquí o que no, que legalmente no se van a manejar por, digamos, no va a estar el dinero ahí reflejado, pero sí va a estar el valor que cuesta esa operación. Por ejemplo, aquí de pronto un hecho contable puede pasar cuando yo hago eh, un intercambio de un activo. ¿Cómo así un intercambio de activo? Yo tengo una máquina y esa máquina yo la cambié por un activo de una empresa. Eso también es un hecho contable. Entonces los hechos contables que vienen siendo son todas esas operaciones que a mí, en cierta parte, me van a afectar que mi patrimonio, mi empresa, o sea, sí, cada hecho contable que yo pueda, son todos esos hechos económicos que yo los pueda valorar, que yo los valoro con, monetariamente y que me pueden afectar que mi operación, mi patrimonio. Entonces vamos a ver que ahí es donde va la contabilidad, porque en una empresa pasa todo esto, todos estos hechos contables y si pasan estos hechos contables, yo tengo que consolidar todos esos hechos contables en una contabilidad. ¿Para qué? Para llegar a unos estados financieros o para llegar a una información que me diga, me fue bien, me fue mal. Entonces, precisamente ahí es donde vamos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes ya las vayan identificando. Por ejemplo, aquí tenemos en enero 10 de 2001, se compraron mercancías por 12,000 pesos y se pagaron con cheque. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, aquí en la contabilidad, ustedes tienen siempre que identificar que para llevar la contabilidad van a existir dos actores. O como así, van a existir dos partes para yo llevar siempre la contabilidad. Siempre va a haber un valor en el debe o en el débito y un valor en el crédito. Y el valor va a ser el mismo. Entonces, dése cuenta aquí cómo se organiza un asiento contable. Primero se coloca la fecha. Entonces, ¿dónde coloco la fecha? Yo llevo esta información siempre en un libro.
se llama libro diario. Entonces, en este libro diario, que puede ser este libro a mano, ya normalmente estos libros los llevamos o se llevan en forma digital en programas contables, porque ya legalmente el gobierno ya te permite llevar esto de esta manera digital. Y estos programas por lo general siempre llevan su orden cronológico y se puede hacer eso. Entonces, primero que todo, muchachos, hay que colocar la fecha. Después colocamos aquí el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, un débito y un crédito, o debe y haber. Yo por lo general siempre utilizo más débito y crédito. Entonces, mire lo que pasa ahí. ¿Qué está pasando en enero 10? Explíquenme con sus palabras qué pasa ahí. ¿Qué está pasando en enero 10? Se compró una mercancía por 12.000 pesos y se pagó en cheque. Exacto. Entonces, muy bien. Se compró una mercancía por 12.000 pesos. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes me están afectando ahí? Entonces yo tengo que identificar ahí quiénes son los dos actores. Siempre hay dos actores, uno en el débito y uno en el crédito. Entonces, entonces yo ahí donde empiezo a analizar, cuando yo compro mercancía por 12.000 pesos, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía 10.000 pesos en mercancías, me va a aumentar la cuenta de mercancías en cuanto en lo que yo compré. En este caso, 12.000. Entonces, la primera cuenta que me crece es mercancías. Entonces, mercancías, si dése cuenta que aquí estamos haciendo el ejercicio y no le vamos a colocar los códigos que vimos acá. Normalmente estos códigos que aparecen aquí, hay algo que se llama plan único de cuentas y estos códigos por lo general son de 4 dígitos hasta 6 dígitos, 6, 7 dígitos, y estos códigos se colocan al hacer la contabilidad. Sin embargo, nosotros acá, por el tema de que no somos contadores, no vamos a hacer el ejercicio con esos códigos. No es necesario. El que los quiera, cuando hagamos los ejercicios, los pueden hacer. Entonces, primero tenemos que ver que la cuenta que crece, que es mercancías. Entonces esta cuenta aquí le llaman mercancías, pero yo le puedo, porque estoy comprando mercancías. Entonces yo estoy comprando mercancías, me crece en 12.000. ¿Por qué lo coloco en el débito o en el debe? ¿Quién me dice por qué coloco mercancías en el débito? Porque es lo que está ingresando. ¿Quién más? Por ahí Porque es el dinero que se va a pagar, ¿no? Exacto. Pero mire, ¿se acuerdan que cuando vimos acá la clase pasada, veíamos en el activo, veíamos algo? Que mercancía viene siendo que un activo. Entonces, dense cuenta que el activo, cuando vamos a aumentar, aumenta por el débito. Por eso lo colocamos en la parte izquierda. Entonces, ahí es importante saber qué clase de cuenta es. ¿Por qué? Porque hay algunas cuentas, no todas las cuentas van a colocarse o van a aumentar en el débito. Hay unas que van a aumentar en el crédito. Entonces, en la clase pasada yo les decía, por ejemplo, activos crece por dónde? Por el débito. Pasivo crece por el débito, por el crédito, es decir, por la parte derecha. Entonces la cuenta de patrimonio también crece por la parte derecha. Y los ingresos, miren que es totalmente diferente. Cuando hablamos de un ingreso, el ingreso aumenta por el crédito y los egresos disminuyen por el débito. Entonces, eso uno lo debe tener en cuenta, digamos, para hacer los ejercicios de los asientos contables. Entonces, el primer asiento contable nuevamente vemos que es compra de mercancía. Cuando yo compro mercancía, aumenta en el débito. Es decir, o la pregunta que yo les hacía era, ¿por qué la mercancía no lo anotamos en el haber? Entonces, cuando dice se pagaron en cheque, por lo general las operaciones, por lo general siempre lo más probable es que se hagan las que tienen implicación de dinero, se hagan en efectivo o también se hagan por medio de banco. Cuando yo pago en cheque, estoy pagando
por medio de un banco. Entonces, la primera operación es que el 10 de enero yo compré mercancía por 12.000 y pagué en banco por 12.000. Siempre hay una operación de partida, siempre la partida doble en contabilidad, que significa que siempre existe un débito y existe un crédito. Este valor que ustedes ven acá, ustedes dirán, pero este valor ¿de dónde sale, profe? Es porque este ejercicio está llevando como un consolidado de las sumas que vienen anteriormente. Entonces, estas sumas siempre tienen que ser iguales. Es decir, si yo siempre anoto un valor en el débito y en el crédito, siempre estas sumas tienen que ser iguales. Seguimos. 3 de febrero. ¿Qué dice el 3 de febrero? ¿Qué pasa allí? ¿Quién me lee, por favor? Se vendieron mercancías por 22.000 pesos, de las cuales nos pagaron la mitad con transferencia y la otra mitad a crédito. ¿Qué pasó ahí? Y hubo una venta. La venta va en el débito. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Pero, ¿qué está pasando? Se vendieron, es decir, primero tenemos que analizar. Se vendieron mercancías por 22.000 pesos, de los cuales nos pagaron la mitad con transferencia y la otra mitad a crédito. Entonces, cuando hay venta de mercancía, tenemos ¿qué cuenta se afecta? ¿Qué clase de cuenta se afecta ahí? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué cuentas afectan? Miren el ejercicio primero y qué está pasando ahí. ¿Qué cuentas afectan? ¿Qué dicen los demás? Yo vendo mercancía por 22. Entonces, mire, ¿qué cuentas afectan aquí? Entonces, mire, ¿qué nos está diciendo? Que nos está llegando una platica, porque viene siendo un ingreso, nos está llegando una platica a la cuenta de bancos, porque nos dice que la mitad nos las hacen con transferencia y la mitad nos las hacen a crédito. Entonces, a la cuenta de bancos llegarían 11.000 y clientes que se llama, esta es la cuenta clientes que se llama cuando a mí me pagan, cuando me pagan a crédito o cuando los clientes adquieren un crédito. Entonces, este crédito, ¿qué quiere decir? Que existe una cuenta por cobrar. ¿Cómo así una cuenta por cobrar? Este cliente que yo le vendí la mercancía por 22.000 pesos, puede ser este cliente Juan Pérez. Juan Pérez, yo se le vendí 11.000, me pagó Juan Pérez en por medio del banco, por una transferencia. Entonces la cuenta de bancos crece en 11.000, pero este señor Juan Pérez me quedó adeudando 11.000. Es decir, yo le generé una cuenta por cobrar que viene siendo también un activo. ¿Cómo así un activo? Porque esa cuenta es un derecho que yo tengo. Entonces, esos dos valores los coloco en el débito y mercancías, que viene siendo ingreso por venta de mercancías. Que si ustedes se van acá a la cuenta de ingresos, entonces ustedes antes de hacer un ejercicio tienen que colocar todo esto. Es decir, como un machete para identificar cómo se comportan las cuentas. Entonces me voy aquí a la cuenta de ingresos y dice que la cuenta de ingresos aumenta ¿por dónde? Por el haber o por el lado derecho. Entonces aquí la cuenta de ingresos. Ingreso por venta de mercancías quedaría por 22.000 pesos. La suma de aquí, 11 más 11, debe ser igual, el débito debe ser igual al crédito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron? ¿Qué se me hicieron? No, pues aquí estoy. Aquí estamos, profe.
Listo. Si no participan, empiezo a preguntarles de uno a uno. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hacerlo acá en Excel, en una hoja, para que ustedes se vayan familiarizando. Dice, 8 de marzo, le pagamos a nuestros acreedores, ¿cuántos? 3.000 a una cuenta, a cuenta de nuestro adeudo en efectivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Prácticamente, los acreedores quiere decir que yo le estoy abonando a una deuda que yo tengo. Y esto se lo estoy haciendo en forma efectiva. Entonces, como siempre, colocamos primero la fecha no se nos puede olvidar. ¿Por qué es importante la fecha? Porque en contabilidad todas las operaciones deben tener la fecha de las operaciones en que se hizo. ¿Por qué? Porque si yo hago algo, por ejemplo, el 8 de marzo, ese 8 de marzo es que debe estar contabilizado. Entonces, acreedores varios. ¿Qué cuenta crece ahí? Le pagamos a nuestros acreedores, ¿cuánto? 3.000 a cuenta de nuestro deudo en efectivo. Pues eso es un término que dice ahí, palabras más, palabras menos, nos está diciendo que lo pagaron en efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Le pagamos a nuestros acreedores. La pregunta es, ¿qué está aumentando y qué está disminuyendo? Analicen ahí. Cuando yo le pago a los acreedores, ¿qué aumenta y qué disminuye? Profe, creo que la cuenta disminuye, ¿no? Aumenta en el debe y disminuye en el En el crédito. haber. Pero ¿qué aumenta y qué disminuye? Es decir, ¿qué me está aumentando a mí? Por ejemplo, lo que yo quiero es que ustedes identifiquen. ¿Ahí está llegando plata o está saliendo plata? Está saliendo plata. Es decir, entonces, si está saliendo, está saliendo. Exacto, si está saliendo. ¿Qué quiere decir si está saliendo? Entonces, dése cuenta que allí, si está saliendo plata, ¿quién me va a disminuir? Cuando está saliendo plata hay dos opciones. Que está saliendo plata de caja o de bancos. Cuando está saliendo la plata de caja, quiere decir que es en efectivo. Cuando está saliendo la plata de bancos, quiere decir que no es en efectivo, que es del banco. Entonces, en este caso, listo, le pagamos a nuestros acreedores una deuda que tenía. Entonces, ahí la cuenta de bancos, o perdón, la cuenta de efectivo me va a disminuir. Por eso es que estamos colocando el efectivo aquí, en el haber. Y la cuenta de acreedores varios, si yo tengo una deuda y la estoy pagando, ¿será que esa deuda está creciendo o está disminuyendo? Está El profe disminuyendo, está profe. disminuyendo. Ujú. Exacto. Entonces esa deuda está disminuyendo. Por eso es que yo la coloco en el débito. Entonces, listo. Entonces yo me tengo que ir acá al machete. ¿Cuál es el machete? Este que vimos aquí. Las cuentas de pasivos, que son las deudas, dése cuenta que disminuyen. ¿Por qué? Por el lado izquierdo, por el débito, por el débito. Por eso es que yo lo coloco en el izquierdo. Si la cuenta aumentar, ¿cuándo aumenta la cuenta de pasivo? Cuando yo sigo haciendo crédito. Por ejemplo, yo compré crédito, me hicieron un crédito, todo, me prestaron plata, todo eso viene siendo eh, un aumento del pasivo. ¿Comprendieron esa parte ahí? Es decir, Sí, profe. yo lo que tengo que identificar es qué está pasando y quién aumenta y quién disminuye. Ya después que la tenga clara, lo que hago es el asiento contable. Nuevamente, nos pagan los deudores 5.000 pesos con cheque a la cuenta. ¿Qué pasa y qué está pasando? ¿Quién creen que aumenta y qué está pasando? A ver, Está entrando plata. Exacto. Muy bien, está llegando plata. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y esa plata llegó en efectivo o llegó a dónde? Llegó al banco. Exacto. Entonces, ya uno sabe ahí. Entonces, ya sé que el banco tiene que aumentar. ¿Qué más pasó ahí? ¿Quién está pagando? Los deudores.
Deudores. ¿Quiénes son esos deudores? Cuando hablan deudores, ¿qué puede ser eso? En una empresa pueden ser los clientes. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que unos clientes me están pagando a mí 5.000 pesos. Entonces, eso es una deuda que ellos tenían. Entonces, des en cuenta que la cuenta de deudores es una cuenta que cuando vimos acá, deudores es una cuenta que está en el activo. ¿Por qué está en el activo? Porque cada vez que alguien me debe, y es un activo para mí, porque es una plata que mañana o pasado me van a pagar. Entonces esa cuenta de deudores, si dése cuenta, ¿cuándo crece deudores? Por ejemplo, si ustedes ahora me dicen, profe, préstenme 100.000 pesos a cada uno, yo les presto 100.000 pesos a cada uno y ustedes son 50, entonces yo le estoy prestando a ustedes 500.000 pesos. Entonces ahí creció la cuenta de deudores. A medida que ustedes me vayan pagando, yo voy a ir disminuyendo la cuenta. En este caso, dése cuenta entonces que la cuenta, como es una cuenta de activos y deudores disminuye en el haber o en el crédito en 5.000. Entonces lo que quiero es que ustedes sepan quién aumenta y quién disminuye para que a la hora de hacer el asiento no se equivoquen y vayan a colocar en el débito en el crédito y el crédito en el débito. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, todo el ejercicio les va a salir mal. Entonces, ahí, ¿qué nos está pasando? Hombre, unos señores que nos debían, ellos nos pueden deber mucha plata, de pronto nos debían solamente esos 5.000 pesos, nos están pagando. Entonces, como esa plata está llegando a bancos, dense cuenta que banco aumenta y la cuenta de deudores, que es una cuenta de pasivo, que aquí va disminuyendo, porque si ellos me debían 15.000, entonces yo tengo que disminuir en 5.000, que fue lo que ellos me abonaron. Continuemos aquí. Profe, disculpe que lo interrumpa un momento. Sí, señor. Lo que pasa es que a mí se me ha olvidado decirle que la compañera Camila Naranjo me dijo ayer que posiblemente iba a amanecer sin fluido eléctrico. Entonces, mala mía, se me olvidó decirle ahí. Ok, listo. Vale. Continuamos entonces. 9 de abril. ¿Qué Disculpe, pasa? profesor, otra preguntita. Sí. Bueno, que la tengo desde hace rato. En esa columna de parcial, ¿qué se coloca? Ah, muy bien. Lo que pasa es que hay veces que cuando hacemos operaciones, por ejemplo, de aquí, digamos, dice, le pagamos a nuestros acreedores, o aquí que nos dice, nos pagan los deudores 5.000. Dese cuenta que aquí te la está generalizando, nos pagan los deudores 5.000, pero puede pasar que los deudores son Juan Pérez, que pagó 2.000, Lina María, que pagó 2.000, y Juan David, que pagó 1.000. Entonces uno aquí colocaría el valor parcial. Por ejemplo, deudores diversos, entonces colocas aquí Juan, 2.000, Lina María, 2.000, Mario, 1.000. Entonces es como para uno discriminar en caso tal de que de pronto esos deudores sean varios. O por ejemplo, si a mí me pagaron estos 5.000, entonces yo puedo tener cuenta en el Banco Bogotá, en BBVA y en la vivienda. Entonces yo coloco aquí parcial, por ejemplo, bancos. Yo coloco un valor de 5.000, pero yo puedo colocar aquí BBVA en valor, como hacer una discriminación de este valor general. ¿Comprendiste? Ya entendí. Exacto. Entonces, como para discriminar, hay veces que en bancos, entonces, pero yo tengo cuenta en todos los bancos, entonces yo voy a notar que de esos 5.000 a mí me llegaron 1.000 a uno, 2.000 a este y 2.000 a este. Entonces yo coloco esa discriminación parcial aquí en esta columna. Entonces continuamos. 17 de junio. Compramos un escritorio por valor de 7.000, una computadora, un computador de escritorio por 8.000. El escritorio se pagó con cheque y la computadora se firmó una letra cambio. Analicen eso ahí antes de ver cómo contabilizan. ¿Qué está pasando ahí?
analicemos qué pasa ahí, independiente, no me miren allá abajo ya la contabilización. Díganme más o menos qué está pasando, quién crece y quién disminuye, o si todo el mundo crece, porque hay veces que todo puede crecer todo, o puede disminuir varios. Profe, ahí en ese compramos un escritorio, está saliendo dinero Ajá. y una computadora, o sea, por la compra del escritorio y del computador está saliendo dinero en la empresa. El escritorio se pagó con cheque, que saldría plata del banco, y la computadora se firmó una letra de cambio. Ahí sí, ya con la letra de cambio no sé si será. Profesor, Sería lo de que yo, Profe, yo creo que ahí ambos disminuyen. Interviene, o sea, estamos adquiriendo un activo. Entonces, como es activo, el escritorio y la computadora son unos activos, entonces ya eso lo colocamos en el debe. Y lo que pagamos con letra de cambio, eso es en el haber. Ok, entonces vamos a analizar. ¿Quiénes crecen? ¿Qué está pasando ahí? Cuando yo compro un escritorio y un computador, el escritorio y el computador, ¿qué vienen siendo? un Es un haber. activo que Un ingresa. activo. No, activos. Vienen siendo unos activos. Es decir, acuérdense, el escritorio y son unos activos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no tenía escritorio, ahora tengo un escritorio. Ese escritorio me costó 7.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí me va a aumentar la cuenta aquí se llama equipos de oficina, yo puedo colocar ahí escritorio. No se compliquen, escritorio. Entonces, escritorio me aumenta en 7.000. Compré un computador que me costó 8.000, esa cuenta va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a aumentar en ese valor, que fue lo que yo compré. Listo. Entonces, como decíamos, ¿de dónde salió esa plata? ¿Cómo pagué esa plata? Entonces, esa plata la pagué ¿en qué? La pagué una parte en cheque y una parte firmamos una letra de cambio. ¿Cómo así? ¿Qué pasa cuando uno firma una letra? ¿Qué estoy adquiriendo? profesor, que tiene uno que eso garantiza que el deudor tiene que pagar en una fecha o límite o una persona garantizada. Ok, pero en ese caso el deudor, ¿quién viene siendo? Vengo siendo yo. Pero entonces, ¿qué quiere decir que yo estoy firmando una letra de cambio? Es decir, ¿qué está pasando ahí? Es a Se está crédito ahí. endeudando. Es decir, yo me estoy endeudando, entonces yo estoy adquiriendo una cuenta por pagar que viene siendo un pasivo. Entonces los pasivos aumentan ¿por dónde? Aumentan por el crédito, por el haber. Entonces aquí estos documentos por pagar, cuentas por pagar, viene siendo un pasivo. Entonces dése cuenta que un pasivo, estoy adquiriendo una deuda y este viene siendo un pasivo que está aumentando por el crédito. Entonces, esto viene siendo un pasivo. Entonces, se cuenta que el débito y el crédito tienen que ser iguales. Pero en esta operación intervinieron 4 actores. O al momento de contabilizarlo, yo contabilizo equipos de oficina, que es los escritorios, equipo de cómputo por 8.000 y en el haber lo que es bancos y cuentas por pagar de 8.000. Entonces, ustedes antes de hacer esto tienen que tener claro por dónde aumenta y por dónde disminuye. Entonces, el siguiente, los clientes abonan a su cuenta 15.000 pesos que nos pagan con cheque. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí? Está entrando dinero, pero por el banco. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién aumenta y quién disminuye? Nuestros activos aumentan ¿Por qué aumentan los activos? porque nos están cancelando, porque nos está entrando dinero directamente. Entonces, en este caso,
Listo, está aumentando dinero. ¿Y qué pasa cuando que dicen ahí que los clientes nos están abonando? Que ellos tienen una cuenta que no han terminado de pagar, que todavía nos deben. Que todavía nos deben, exacto. Pero mire, yo quiero saber, es que me digan ahí, esa cuenta de clientes o cuentas por pagar, ¿está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. ¿Por qué disminuyendo? Porque están Porque los clientes abonando. nos están pagando, nos están haciendo un abono a un total que ellos tienen con nosotros. Exacto. ¿Qué pasa? Esa cuenta ahí va a ir que disminuyendo porque de ellos nos pueden estar debiendo 100.000, nos están ahorrando 15.000. Entonces, en ese caso, esa cuenta de clientes va a ir que disminuyendo. Sí, porque ellos me están abonando. Es decir, si ellos tenían una deuda de 100.000, entonces yo voy a ir disminuyendo ¿cuánto? 15.000. Profesor, yo tengo una pregunta. Claro. Es un poco tonta, pero bueno, aquí va. Nuestros clientes que nos deben son activos, ¿verdad? Exacto, muy bien. Pero cuando ellos pagan, o sea, cuando nos pagan su dinero que nos deben, ese dinero se vuelve activo. También, exacto. O sea que es lo mismo. No, no sé, bueno, sí entiendo eso, pero quiero como verificarlo. Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Digamos que yo hice una venta de mercancía. Yo hice una venta de mercancía y la hice a crédito. Entonces, ese día, por ejemplo, 10 de octubre, yo la hice una venta de mercancía, la hice a crédito. Entonces, yo hice una venta de mercancía por 100.000 pesos. Entonces, yo le genero cuentas por cobrar a clientes por 100.000 pesos. Esta cuenta por cobrar a clientes viene siendo que un activo. ¿Por qué? Porque este señor a mí me debe ese valor. Es decir, yo mañana pasado le voy a cobrar. Entonces, cuentas por cobrar a cliente, entonces, débito, crédito, es lo mismo, debe ya haber. Cuentas por cobrar a cliente. Este cliente, por ejemplo, uno anota, normalmente uno hace la discriminación. ¿El cliente cómo se llama? Juan Pérez. Porque yo voy a tener muchos clientes y si yo todos los clientes los meto en uno los mete en una sola cuenta, pero también tiene que llevar el detallado de quién es que está pagando porque yo tengo muchos clientes. Entonces, el día que ese señor yo le vendí la mercancía, yo le vendí una mercancía por 100.000 pesos, entonces yo le estoy generando ahí una cuenta por cobrar por 100.000 pesos y ese mismo día, 10 de octubre, se me está yendo a mí una cuenta por cobrar. Yo tengo una venta de mercancía por unos ingresos, me está generando a mí unos ingresos por venta de mercancía. Sí, ese día pasó esto. Ese día que yo vendí, pasó que yo generé unos ingresos por venta de mercancía por 100.000. Sí, ¿por qué? Porque ese día, pero ese señor Juan Pérez me quedó debiendo. Dese cuenta que ahí no me llegó efectivo, sino que él se llevó la mercancía y me dijo, listo, yo te la pago en un mes o yo te la pago en 5 días. En 5 días, el señor Juan Pérez dijo, ven, yo no tengo toda la plata, yo te voy a hacer un abono.
Entonces, él abonó 15.000 pesos, que fue lo que pasó acá. Abonó 15.000 pesos y lo abonó ¿en qué? En cheque. Entonces, ese cheque ¿a dónde llegó? Llegó al banco mío, a mi cuenta. A mi cuenta me llegaron 15.000 pesos que abonó Juan Pérez y cuentas por cobrar a Juan Pérez disminuyen 15.000. Entonces, dése cuenta que cuando yo voy a ver el estado de cuenta de Juan Pérez, que ya lo voy a llevar por acá, estado de cuenta de Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez tiene 100.000 pesos y un abono de 15.000. Cuando yo voy a ver cuánto debe Juan Pérez, debe 100.000, perdón, 100.000 menos 15.000. Entonces Juan Pérez ya, cuando yo voy a hacer el estado de cuenta de Juan Pérez ya debe 85.000. ¿Comprendieron esa parte ahí? Entonces aquí lo que están haciendo es que yo estoy abonando, entonces cuando ellos aquí me abonan, dése cuenta que aquí aumenta el banco y me disminuye la cuenta de qué, del activo de Juan Pérez. Entonces, pero cuando yo cruzo Juan Pérez y Juan Pérez, entonces ya de que el Juan Pérez empezó con 100.000 y le tengo que disminuir 15.000 que me va abonando. ¿Comprendieron esa parte ahí? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ir a hacer estos, para que vayamos practicando, porque el día de hoy es que vamos a hacer varios ejercicios y se les va a dejar un taller para que ustedes lo hagan. Y también tenemos, prácticamente hoy se van a dejar 2 actividades. Entonces, primero, continuemos, mayo 19, vayan haciéndolo ustedes y ahora yo se las explico. Primero, empecemos con mayo 19. Se compra equipos de oficina por 350.000 pesos de contado. Vayan haciéndola y me dicen cómo queda. Si quieren, busquen sus apuntes. Busquen para que vayan anotando. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo quedaría mayo 19? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa en mayo 19? Bueno, estamos realizando una compra. Exacto. Unos equipos de oficina que vienen siendo unos activos, que los colocamos en el debe, por un valor de 350.000 pesos. Como estamos pagando de contado, es una plata que está saliendo y la colocamos en el haber, los 350.000 pesos. Muy bien. Entonces aquí, vamos. Siempre fecha, cuenta. Entonces, en este caso, mayo 19 de mayo. ¿Qué está pasando el 19 de mayo? Nos dice la compañera. Se compran equipos de oficina. Entonces, esa cuenta de equipos de oficina que viene siendo un activo, equipos de oficina, aumenta en cuánto? En los 350.000. Y ese mismo día esos equipos de oficina yo lo pagué de contado, es decir, lo pagué por caja. Entonces la cuenta de caja me está disminuyendo.
¿Por qué me está disminuyendo? Porque está saliendo plata. Entonces, equipos de oficina está disminuyendo. Continuamos entonces. Mayo 20. A ver qué pasa en mayo 20. Participen los demás o si no, pregunto del listado. ¿Qué pasa en mayo 20? Ay, dice, se realiza un servicio. Ingresa dinero Ok. por valor de un servicio. Pero, profe, una pregunta. Cuando ahí dice, se realiza la venta de un servicio a crédito por valor de 890.000 pesos, ese dinero se puede pagar, o sea, si dice a crédito, debe de ser con tarjeta crédito, ¿cierto? No, que se está fiando, por decirlo así de una forma normal. Se está hablando, pero ahorita mismo como se manejan son tarjetas de crédito, todavía existe de pronto la forma en la que ya uno va a una parte y le fían sin... Ahí Bueno, necesariamente tendría uno que firmar una no, lo que pasa es letra de que prácticamente que tú fuiste, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? A Flamingo. Tú fuiste a Flamingo y te hicieron ¿qué? Un crédito. Es decir, que te hicieron a ti un crédito, que tú tuviste que firmar, que no tuviste, de pronto firmaste un pagaré, una letra, alguna cosa ya diferente. Entonces, pero, ¿qué estás pasando ahí? Que Bueno, profe, no te ahí hablan. primero que todo la fecha que hay que tener presente. Ese día se realizó la venta de un servicio a crédito por valor de 890.000 pesos. Ahí está aumentando nuestros activos. Exacto. ¿Qué está aumentando ahí? ¿Y qué cuenta de activo? ¿Cómo se llama esa cuenta? ¿Qué está aumentando ahí? Las, Clientes, exacto, clientes, que es una cuenta por cobrar. Si se me está aumentando una cuenta por cobrar a mí por 890.000 pesos. profesor, ahí abarca donde uno puede cobrar intereses o como es una empresa así, se paga solamente lo estipulado. No, porque ella puede cobrar, claro, puede cobrar Esto interés. depende, ¿verdad?, de la empresa. Exacto. Entonces ellos, pero normalmente tú cuando haces la operación, tú vas ingresando por el valor que, digamos, por el valor de la compra. Ya los intereses se los vas cobrando y se van contabilizando a medida que te vayan ingresando. ¿Entiendes? Porque tú lo vendiste por 890.000 pesos. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿por cuánto lo contabilizo? Si el mes que viene voy a cobrarle 895, si me lo paga 2 meses, yo le voy a cobrar 900. ¿Usted qué hago? Entonces, a medida que ellos ya vayan abonando, ya uno va contabilizando ese ingreso. Entonces, ¿qué pasó ahí en mayo 20? Hacen una venta por servicio, bueno, entonces de 890.000. Y entonces acá ¿cuál viene siendo digamos que la contraparte de la cuenta? ¿Qué pasó ahí? Listo, aumentó la cuenta de clientes, pero ¿quién aumentó? ¿Quién disminuyó también? Aumentaron nuestros activos. No, si ya el activo lo aumentamos aquí. Aquí aumentamos un activo. Lo que ustedes tienen que identificar es qué está pasando ahí. Entonces ustedes se van acá. ¿Qué se puede hacer? Váyanse aquí a las cuentas. Perdón. Aquí a la cuenta. ¿Qué cuentas se van afectando? Entonces yo miro. Ya afecté una cuenta de activo. Pasivo no es. Patrimonio tampoco. Miro si es ingreso, si es un gasto, si es un costo si es un gasto o un costo. Entonces tengo que ver ahí qué está pasando nuevamente.
Deme un segundo. Listo, muchachos. Entonces, ¿ahí quién más afecta? Un costo de venta. Sí, también. Pero ahí dése cuenta que este es parecido cuando hicimos acá al señor Juan Pérez. Entonces aquí, si no cae el señor Juan Pérez, dése cuenta que yo también, entonces tengo que ver que ahí está pasando que yo estoy teniendo un ingreso. Sí, profesor, una compañera hace rato ya escribió 2 veces en el chat que se afectan los ingresos. Se llama Ah, Lina. ok, listo. Ya puesto de pie, no había visto. Como, entonces, ingreso por venta de mercancía por 890.000 pesos. Cuando uno vende la mercancía, también hay algo que se afecta, que es costo de la venta de mercancía. Entonces, cuando uno está vendiendo la mercancía, hay un costo de venta que se afecta y hay una cuenta de inventario. Esto es adicional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo vendí un celular y ese celular a mí me costó 600.000 pesos. Entonces, ese celular yo lo ingreso por 600, hay una cuenta de costo por 600 y yo lo disminuyo del inventario en 600. Esto lo tengo que hacer cada vez que yo vendo mercancías. ¿Por qué? Pero esto en el sector servicios no se ve. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí estoy contabilizando el ingreso, pero acá yo tengo que ir disminuyendo la cuenta de inventario. ¿Cómo así la cuenta de inventario? A mí cuando yo compré los celulares, yo ingresé que compré 10 celulares en 600.000 pesos. Pero entonces, dése cuenta que ese celular se me está yendo. Es decir, yo tengo una cuenta de inventarios, entonces esa cuenta de inventario tengo que disminuirla. Entonces, para este caso, cuando se hacen ingresos por venta, tienen que afectarse 4 cuentas. Entonces, no solamente es débito y crédito, sino que se afectan más. Es decir, yo tengo que hacer este juego de inventarios. Colocar el costo de venta. Si ustedes en el ejercicio yo no le doy el costo de venta, ustedes lo dejan solamente hasta aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este señor tuvo un ingreso por venta de mercancía por 890.000 pesos. Entonces, continuamos aquí. ¿Por dónde íbamos? Aquí, perdón. Mayo 20. Sigue el de la compra de papelería. Bueno, vayan analizando que voy a preguntar el listado. Vayan analizando que voy a preguntar al azar.
A ver, hoy estamos a 11. Vamos a preguntarle a... No llegó a Chávez. Ana. Ana, ¿qué pasó aquí en mayo 20? No me digas que, o sea, solamente qué pasa ahí en mayo 20. Se realiza una compra por 120. Exacto. Entonces ahí, ¿quién puede estar disminuyendo y quién puede estar aumentando? ¿Aumentan los activos? Muy bien. Oh, profesor, yo tengo una pregunta aquí que me surgió ahora mismo de aquí. Ok. ¿El activo y el pasivo pueden aumentar al mismo tiempo? Sí, Porque claro. si yo hago la compra, aumentan mis activos, pero a la hora de pagar también aumentan mis pasivos porque estoy pagando, está saliendo. De acuerdo, así es. Bueno, entonces ahí aumenta los dos. ¿Aumenta cuál y cuál? Activo y pasivo. Exacto, muy bien. ¿Y por qué aumenta el pasivo? Porque generamos, bueno, una deuda, bueno, aquí se pagó 120.000 pesos porque salió dinero Bueno, analicen que cuando está saliendo dinero, ¿de dónde está saliendo el dinero? de la caja, Exacto. ahora mismo de la caja, La caja viene siendo una cuenta de qué? activo. No, la caja activo, exacto, muy bien. Entonces la caja viene siendo una cuenta de activo. Entonces miremos a ver. Pero entonces ahí aumenta que, dése cuenta que hay quien está aumentando y quien está disminuyendo. Está aumentando un activo y está disminuyendo un activo. No hay una, lo que les quiero decir es que no hay una regla que cuando quiere aumenta el activo tiene que disminuir pasivo, cuando aumenta el ingreso tiene que aumentar. No, no hay una así, sino que uno tiene que analizar qué está pasando. Entonces, mayo 20, ¿cómo quedaría? ¿Qué me dice? Mayo 20, ¿qué cuentas afectaría yo ahí? La caja, Exacto, la caja. Entonces, dense cuenta que la caja está saliendo, entonces la caja está saliendo y yo la voy a afectar en el crédito. ¿Y qué cuenta tengo que hacer hacer en la contrapartida? Me va a Bueno, aumentar el crédito. si es una empresa que por lo menos una papelería está haciendo la compra de papelería, entonces viene siendo eh, compra de mercancía, pero si es una empresa normal que está comprando papelería, por decir algo, para utilizarla en la empresa, sería un gasto. Muy bien. En este caso es una empresa que la estaba comprando papelería para el día a día. Entonces, gasto por papelería. Los gastos, ustedes tienen que irse al machete. Lo que pasa es que de pronto, como ustedes no toman apuntes, allá no toman apuntes como antes, entonces uno se va aquí a los gastos. Entonces yo me voy aquí al machete. Entonces el machete me decía que los aumenta. gastos aumentan ¿por dónde? Por el débito. Entonces aquí, por eso es que yo aquí en los gastos aumento 120.000 pesos. Gasto de papelería por 120.000 pesos. Listo, entonces gasto de papelería y aumentó en 120.000 y en caja. Si hubiese sido gasto de servicios públicos, igual gasto de servicios públicos, gasto de papelería, gasto de internet, gasto de nómina, todos esos gastos se contabilizarían así de esa forma, como el de papelería. Gasto de nómina, gasto de internet, gasto de servicios públicos, gasto de mantenimiento, que le pague a alguien mantenimiento, gasolina, todos esos gastos se contabilizan así. ¿Comprendieron esa parte de los gastos? Es que esto es la primera Sí, vez profe. que vemos el gasto. El gasto creo que no lo habíamos visto. No lo habíamos
Listo en el ejemplo. Continuemos. Mayo 21. Mayo 21 me va a decir qué pasa ahí. Cogollo, Isabel. Se paga la nómina, no sale el dinero. Muy bien, se está pagando la nómina. Entonces uno se pregunta, ¿y la nómina qué viene siendo? Ese es un gasto para la empresa. Un pasivo. Gasto Un por gasto. pago de nómina. La nómina es un gasto. Entonces, ¿y esa plata de dónde está saliendo? Del banco. Del banco. Banco. Entonces, ahí está saliendo del banco. El banco, es decir, si está saliendo, quiere decir que está disminuyendo la cuenta de banco. ¿Y cuál está aumentando? La cuenta de qué? Del gasto. Entonces, ahora yo lo contabilizo. O sea, ahí es similar a la compra de papelería. Entonces, aquí, ¿qué día fue? Mayo 21. Bueno, aquí dése cuenta que en contabilidad las operaciones no necesariamente tienen que darse una por día. O sea, en un día a mí me pueden pasar 5, me pueden pasar 5, me pueden pasar 10, dependientemente del movimiento que tenga. Entonces, 7,200. Entonces, gasto de nómina. ¿Por cuánto? Por 7,200. ¿Y se pagó en qué? ¿De dónde salió la plata? De banco. Entonces, aquí de banco. Por 7,200. El último, se recibe ingresos por venta de servicio por valor de 15 millones, la mitad en efectivo y la mitad a crédito. Que nos diga, Ahí no aparece la fecha. ok, que nos diga Luisa, ¿qué pasó ahí? Digamos, vamos a poner que también fue mayo 21. Analiza, Luisa, ¿qué pasó ahí? Ahí se recibe dinero. Ok. ¿Y qué más pasa ahí? ¿Y ese dinero cuál es el Bueno, la concepto? mitad se recibe en efectivo y la otra por crédito. Ujú. Pero, ¿qué cuentas se pueden estar afectando ahí? La caja, profe. ¿Sí? ¿Cuál más? El banco. Serían unos activos, ¿no? ¿Cuál sería el activo ahí? Unos activos. No. De deudores. Sí, ¿Qué pasa ahí? profe, ahí el activo Es la sería venta, profesor. los servicios, profe. La venta de los servicios. Cuando yo estoy haciendo una venta, ¿qué me implica? Los activos es la venta. Es decir, cuando yo estoy haciendo una venta, mire, siempre que yo estoy haciendo una venta, yo tengo que, la cuenta que me va a afectar a mí es ingresos. ¿Una cuenta de qué? De ingresos.
Si yo hago una venta, entonces me está afectando que una cuenta de ingresos. Entonces, yo tengo que analizar, listo, yo estoy, y cuando estoy haciendo a veces un pago o algo así, hay veces que esos pagos pueden ser gastos, pero hay veces que no son gastos. Pero como en el caso anterior, dése cuenta que vimos unos pagos que fueron unos gastos. Entonces, en este caso, fue una cuenta se me está generando a mí unos ingresos. Entonces, dése cuenta que entonces yo tengo que la ingreso por venta de servicios y esta plata que me está llegando. Siempre que me está llegando unos ingresos, me va a aumentar una cuenta ya sea de caja o de caja, de bancos o de deudores. ¿Por qué? Porque esos ingresos también pueden ser que yo los doy a crédito, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, aquí, ¿quién me afecta? Entonces, dése cuenta que me va a llegar caja, es decir, una parte me va a llegar a caja, una me va a llegar a banco y voy a tener ingresos por venta de servicio. Entonces, aquí en caja me va a llegar ¿cuánto? Entonces, 7,500, que es la mitad. A banco me va a llegar 7,500 y ingresos por venta de servicios 15 millones. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál de pronto no les quedó claro? Y lo volvemos a explicar. O díganme en qué se confundieron, que eso se les explica. No, yo sé que no es fácil, a mí, yo también di esto y... Profe, me confundí en esta, digamos. En el chat preguntó la compañera que si la otra mitad no era crédito. Muy bien. Eso va en cuenta por cobrar, profe. Exacto, sí, sí, claro. Entonces, la mitad me llegó en efectivo y la mitad a cuentas por cobrar. Si aquí me equivoqué. Cuentas por cobrar. Entonces, cuando es a crédito, es en cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar, se acuerda que se llama clientes. Entonces, ustedes les van a aparecer, por ejemplo, clientes. Le va a aparecer así, clientes solamente, ya esos cuentas por cobrar. Porque normalmente ese es el nombre que aparece o que está denominado normalmente. Entonces, aquí es donde ya ustedes, manos a la obra, vamos a hacer una actividad que vamos, si la terminamos enseguida, la mandamos y yo les voy a ir ayudando si tienen alguna duda. Entonces, las voy a pasar enseguida. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la contabilización de esta. Y para la casa, esas las dejo donde vamos a terminar ya es diferente. Eso lo vamos a pasar a unas hojas, pero ahora lo que vamos a hacer es esto. Que les voy a pasar aquí a su grupo esta actividad que todavía tenemos una hora y esa hora, la idea es que la hagamos en una hora y si tienen alguna duda, mire, profe, tengo duda con esta, yo les voy ayudando. Vamos a hacer la contabilización de... A ver si... Entonces vamos a abrir la actividad. Y ustedes, ¿cómo vamos a hacerla? Van haciéndola en su hoja de cuaderno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas operaciones contables que aparecen aquí. Y la idea es
que enseguida yo ahora les abro el link en la plataforma y ustedes la van a cargar enseguida. ¿Qué nos dice? De acuerdo a la naturaleza, entonces aquí nos dice, por ejemplo, aquí está el machete que la cuenta de activo, por dónde aumenta, la cuenta de pasivo, la cuenta de patrimonio, cuenta de gasto y cuenta de ingreso. Aquí nos está diciendo cómo es el tema del débito y el ¿Se puede hacer en Excel? Sí, claro. Si tienen computador, sí. Entonces, operaciones comerciales. Entonces, aquí se las voy a ir pasando para que las vayan haciendo enseguida. Si tienen alguna duda, mire, profe, tengo duda en tal punto, díganme lo que yo les ayudo enseguida. Tenemos que hacer la contabilización de eso. Ya después, esta parte de los asientos, pasar al libro mayor y balance, esto sí es una tarea que les dejo para la casa, pero ya después esas se las explico. ¿Qué vamos a hacer en el momento? Solamente la contabilización. Entonces, listo. Vayan haciéndola, yo estoy aquí. Cualquier duda me van diciendo. Y aquí voy a dejar de grabar. Para que de pronto... Profe, déjela ahí para yo ver porque se me acaba de ir la luz acá. Listo.